Marco Álvarez es licenciado en Psicología por la Universidad de Colima, es maestro en Desarrollo Organizacional por la UNIVA y bueno, Marco, aparte de eso, pues, digamos, tiene diferentes certificaciones como es la de estándar 217 de conocer, entre otras cosas. Bueno, es consultor, es conferencista y bueno, Marco está adscrito al Centro de Desarrollo de la Familia Universitario y el día de hoy pues nos va a compartir la charla Manejo de emociones durante el trabajo a distancia. Bueno, sin más preámbulos, voy a darle paso a Marco para que inicie su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tan amable presentación. La verdad, estoy muy contento de estar aquí, de ver a tantas personas conectadas, a toda esa comunidad universitaria que tanto nos hace falta vernos, nos hace falta estar en contacto, generar espacios de construcción como es el día de hoy. Y creo que tenemos un reto, estamos aquí reunidos porque tenemos un reto, el reto de estar construyendo juntos alternativas pues para mejorar ese manejo de emociones, para tener alternativas de fomentar nuestro bienestar emocional, nuestra salud mental en relación a todo esto que ha estado ocurriendo en este trabajo a distancia. Todos estos retos a los cuales nos hemos enfrentado, pues necesitamos conjuntar esa fuerza, cambiar ciertos paradigmas, generar apoyo mutuo para de alguna manera poder enfrentar de una forma agradable, de una forma certera todo esto que está ocurriendo con nosotros en relación a la pandemia y al COVID-19. Y ese es el objetivo del día de hoy. El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de manejo de emociones durante el trabajo a distancia. Yo sé que van a estar revisando diferentes temas a lo largo de este seminario, que es algo que me genera pues muchísima tranquilidad, me genera mucha emoción porque son temas que si bien ya deberíamos de estar nosotros habituados ante todo lo que ha estado ocurriendo en este año y medio, nunca llegan tarde, nunca es tarde fomentar este tipo de conocimiento que nos va a permitir enfrentar de mejor manera todas las adversidades y los retos que tenemos. Quiero comenzar con 3 elementos como muy clave. Me quiero permitir darte estos 3 elementos en esta tarde. Creo yo que de la pandemia ya sabemos mucho. De la pandemia y del COVID-19, pues si bien ya llevamos un año y medio con diferentes formas de relacionarnos, también nos hemos dado cuenta de la crisis que hemos estado padeciendo en relación a nuestra salud mental, a nuestro bienestar emocional. Si bien el panorama no es sencillo, no es fácil, creo que tú te has dado cuenta de las formas en cómo estos efectos no solamente nos afectan a partir de nuestra salud física o nuestra situación biológica, sino que también ha generado pues diferentes problemáticas a nivel emocional y a nivel del estrés crónico que hemos estado padeciendo. Platicarte que todos los esfuerzos que hemos tenido desde el área de la salud han sido también dirigidos a manejar ese estrés crónico, esa ansiedad, esa depresión que ha generado el confinamiento de la pandemia y del COVID-19. Yo recuerdo hace algunos meses que quizás percibíamos este distanciamiento social y este confinamiento como una forma a lo mejor de relajarnos un poco de la carga laboral. Algunas personas lo veían hasta como unas vacaciones anticipadas, una sensación así como de tranquilidad, de poder a lo mejor replantearnos muchas cosas. También ha generado, aparte de todo esto, ciertas situaciones pues totalmente críticas, porque muchas de las personas que estamos aquí presentes pues tenemos una individualidad y quizás no todas y todos nos hemos alcanzado a adaptar de la misma manera. Hemos tenido diferentes formas de afrontar, así como de diferente manera nos ha permitido padecer esta pandemia.
Y bueno, estos tres elementos quisiera yo que los tuvieras como muy transversales, que te dieras cuenta que a partir de esta charla y de todo el seminario que tú vas a tener, tengas en cuenta estos tres elementos que creo yo son totalmente importantes para poder construir nuevas formas y nuevos caminos de mirar esta pandemia y de mirar estas retroalimentaciones que nos estamos dando. Y el primero de ellos es aceptación. Si bien muchos de los teóricos han hablado acerca de que el factor más importante tiene que ver con la construcción y llevar a cabo resiliencia acerca de todo lo que está ocurriendo, tenemos una tendencia a evitar temas que nos generan dolor, que nos generan angustia, que nos generan desesperación. Y como hace rato nuestras autoridades lo dijeron, nos generan incertidumbres. Tenemos nosotros una tendencia muy natural a alejarnos del dolor y acercarnos a aquello que nos genera placer. Y entonces, el abordar estos temas muchas veces puede llegar a ser doloroso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuve una pérdida importante de algún familiar, de alguna situación, de algún contexto en el cual yo estaba habituado o habituada a partir de esta pandemia. Me doy cuenta también que hay como cierta sensación de incredulidad acerca de que algo cambió, que va a cambiar para siempre. Como que tenemos la tendencia a evitar el pensar que desde ahora nada va a ser igual, nada de lo que estábamos pasando, de lo que estamos viviendo ahora, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien la pandemia como la conocemos quizás va a cambiar, va a disminuir los casos, la forma en cómo interactuamos y nos relacionamos actualmente va a seguir, va a comenzar a ser similar como lo está pasando ahora y vamos a tener cambios a los cuales pues, necesitamos esa aceptación y esa adaptación. No hay que irnos por esa tendencia natural a evitar hablar de este tipo de temas. Y tanto evitamos a veces este tipo de temas que nos alejamos de lo que nos podría generar información genuina, ¿no? Como es este seminario. Yo agradezco que en este momento pues haya tenido tanto foro y que sigamos así en las diferentes charlas y en las diferentes formaciones que vamos a tener. Segundo elemento, transversal durante toda la charla del día de hoy, apoyo mutuo. ¿Cuál sería lo diferente a generar apoyo mutuo? Lo diferente sería una sociedad totalmente individualizada. También nos hemos estado dando cuenta cómo muchas personas creen y tienen ese pensamiento muy individual de que mientras a mí no me esté pasando nada malo y yo esté bien adaptado, que el mundo ruede, ¿no? Que no pasa, no me doy a la tarea de darme cuenta qué está pasando con mis compañeras, con mis compañeros, a veces hasta con mi misma familia. No me doy cuenta de que tenemos una individualidad única y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de acercarnos al conocimiento, de recurrir a nuestra propia resiliencia, de tener diferentes formas de actuar. Entonces, apoyo mutuo. Si tú eres una persona que ya generaste esa aceptación, que ya estás adaptándote a todo este ritmo, a estas formas de interactuar y de relacionarnos, generar apoyo mutuo. De hecho, este espacio es un espacio en el cual las organizaciones se dan la oportunidad de ser factores protectores para poder fomentar ese apoyo mutuo. Y tercer elemento, que lo vamos a ver más a detalle más adelante, es el tema del autocuidado, ¿sí? ¿Cuánto trabajo nos cuesta hacernos responsables del propio cuidado personal? ¿Sale? Claro que tiene que ver con muchos temas. Yo podría alargarme muchísimo en este tema del autocuidado, pero nada más decirte, ¿no? En el autocuidado depende mucho tu personalidad, tu contexto familiar, tu cultura, la forma en que te relacionas con las demás personas, pero el autocuidado desde ahora en adelante tiene que ser un eje transversal, como te lo estoy diciendo,
en todo el abordaje de este tipo de temáticas y en todo lo que hacemos a partir del teletrabajo, del trabajo a distancia y también del regreso paulatino que vamos a tener a nuestras actividades. Quiero platicarte también que todo esto que estamos abordando, todos estos alcances, estos seminarios, los agentes TIC, la parte de enfrentar los factores psicosociales de riesgo, la preocupación que tenemos acerca del estrés crónico, pues es una preocupación que viene desde un nivel, podríamos decirlo, global. Existe una institución que se llama la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿sí? La cual tuvo diferentes reuniones a lo largo del año pasado. Por ejemplo, en noviembre del 2020, tuvieron una reunión donde hablaron acerca del COVID-19 y el mundo del trabajo. Tú te vas a dar cuenta, y creo que ya lo supiste, ya eres muy consciente de ello, que nuestra vida se organiza a partir de dos ejes muy claros, nuestra familia y nuestro trabajo, ¿sale? Y a partir de que nuestra vida se organiza en estos dos ejes, pues el mundo del trabajo fue muy afectado a partir del COVID-19. A lo mejor nosotros, con ese respaldo institucional, teniendo un trabajo mucho más formal dentro de una universidad, dentro de una organización totalmente establecida, que tuvo a bien tener esfuerzos para poder afrontar todo lo que fue la pandemia en un inicio, tomó decisiones claras. Tú puedes darte cuenta que allá afuera, pues no todas las personas vivieron el COVID de esa manera. Hubo personas muy vulnerables que perdieron empleo, la economía decayó muchísimo a partir de esta pandemia, se incrementó el trabajo informal, ¿sí? Más allá, dicen muchos expertos, más allá de todas las pérdidas, a lo mejor, de vidas que hemos tenido y todos estos factores económicos que nos han pegado muy fuerte, tenemos en sí un montón de factores que a lo mejor todavía ni siquiera somos conscientes que están afectando y que van a afectar en un futuro, ¿no? Pero tenemos también dentro de nuestra sociedad instituciones como la Organización Internacional del Trabajo que están preocupadas en generar políticas públicas a nivel global. De hecho, todas las políticas públicas para protegernos a nosotros, para fomentar nuestro bienestar, para fomentar a lo mejor que tú tengas una adaptación más precisa a todo esto que está ocurriendo, se van bajando poco a poco hasta verse reflejadas en estas políticas institucionales que estamos viviendo. Pero sí decirte que si bien eres muy consciente, a lo mejor ya te diste cuenta de ello, lo que está sucediendo en el mundo del trabajo, las adaptaciones que hemos tenido, pues son muy fuertes, los cambios han sido vertiginosos y hemos generado de alguna manera ciertas fortalezas al tener una organización como la que tenemos. La pandemia ha tenido como tragedia pérdida de vidas, pero también de la forma en cómo organizamos el trabajo. Y es por eso que este curso o esta charla del día de hoy que da inicio al seminario es muy importante porque nos podemos dar cuenta de manera como más clara cómo estas organizaciones generan políticas públicas muy especializadas para poder ser parte de esta adaptación. ¿Qué son los efectos psicosociales? Son esos efectos que a lo mejor antes no me daba cuenta, no eran tan claros, que ya los padecíamos, porque de hecho la Secretaría del Trabajo y Previsión Social generó una norma de atención a estos efectos psicosociales, la norma 035, que tiene que ver con esos efectos a lo mejor que no son tan tangibles, que tienen que ver con el desgaste emocional, la fatiga crónica, el estrés crónico, todo aquello que está ocurriendo a nivel de nuestra salud mental. ¿Qué pasa con la pandemia? Si ya existían estos efectos psicosociales, lo que sucede ahora es que se vuelve un nodo de efectos psicosociales más fuertes. Y quisiera pongo esta imagen y me gustaría que la veas
a profundidad, que no la describas en tu mente y que veas a profundidad esta imagen porque de alguna manera a mí me genera emociones encontradas y hasta ambivalentes. Y me gustaría, por favor, que escribieras como manera de retroalimentación qué significado te da esta imagen que estás viendo aquí. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué simboliza para ti? Y me gustaría, Rocío, que a partir de la respuesta que tengan nuestras compañeras y compañeros, me vayas comentando qué simboliza para ti esta imagen. Bueno, pues hay diferentes símbolos: tristeza, paz, resistencia, tranquilidad, incertidumbre, ahogado, dice, ahogo, confusión o angustia, turbulencia. Muy bien. Dice cansancio también por aquí. Temor. Fíjate cómo esta imagen puede darnos como cierto dilema emocional y te puedo decir que así es como hemos padecido esta pandemia. A nivel emocional, quienes estudiamos las emociones, quienes estamos a cargo de la salud mental, nos hemos dado cuenta de que hay una ambivalencia emocional que llega a generar incertidumbre, miedo, ansiedad, soledad, agotamiento físico. Todo este desgaste emocional son emociones y sentimientos que hemos estado sobrellevando a consecuencia de la pandemia. Yo me puedo dar cuenta a nivel de estar relacionándome con la familia universitaria, con las compañeras y compañeros con los cuales yo comparto, me he dado cuenta de que todos y todas hemos padecido este tipo de efectos, ¿sale? Por más preparados que estemos, por más inteligencia emocional que tengamos, quiero decirte que no estás sola y no estás solo. Todos y todas hemos estado padeciendo este tipo de efectos psicosociales y los hemos estado enfrentando de diferentes formas. He aquí lo que yo te decía, ¿sí? Adaptación, aceptación, apoyo mutuo, ¿sí? Importantes, diferentes formas de relacionarnos y de enfrentar una misma situación como es el COVID-19. Tenemos personas que quizás estos efectos psicosociales generaron fuertes daños a la salud mental, fuertes daños a la salud emocional, y quizás tenemos personas que tienen mayor capacidad para adaptarse, pero esta ambivalencia ha sido presente en todos nosotros. ¿Qué sucede? Si bien esta ambivalencia nos pegó más fuerte en diferentes momentos de la pandemia, pero te puedo asegurar que a pesar de esto, salimos allá afuera, nos relacionamos de cierta manera, aprendimos a lo mejor a usar cubrebocas, a generar distanciamiento social, a lo mejor a lavarnos las manos, ¿sí? A crear ideas o generar creencias de cómo reaccionar a la pandemia, ¿no? Después nos vacunaron y ante la vacuna hubo como cierta soltura. Después nos dimos cuenta que la vacuna solamente era algo momentáneo, algo que iba a repetirse posteriormente después de 6 meses, después de 12 meses. Después hubo incertidumbre acerca de la vacuna, de cómo reaccionamos, etcétera. Pero allá afuera salimos con diferentes caretas, con diferentes formas de relacionarnos. Por eso es importante alfabetizarnos emocionalmente a partir de ahora. Si tú no tenías en el radar el manejo de emociones en la manera en cómo reaccionabas o cómo vas a afrontar el futuro, es momento de que lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque las emociones son la manera en cómo nosotros nos movemos ante el mundo, ¿sí? La emoción viene del prefijo emotion, que significa movimiento. Son las que nos mueven para poder afrontar. Son esos mecanismos biológicos que nos generan una adaptación a las adversidades, a lo que estamos enfrentando comúnmente. Y sí, hubo incertidumbre,
claro está, que es falta de certeza, porque esa incertidumbre nos ocurre cada vez que enfrentamos algo nuevo. Y si bien no recuerdo que estuviéramos viviendo una pandemia como esta incertidumbre llega de manera totalmente natural. Pero también llega de manera natural la adaptación. Nosotros tenemos diferentes mecanismos que nos adaptan a las circunstancias. De hecho, la forma en cómo nosotros miramos el mundo, en cómo nos relacionamos con él, puede generarnos la creencia de que esta crisis se convierte en una oportunidad para poder fomentar mayor acercamiento hacia nuestra propia emocionalidad, hacia nuestros propios vínculos y hasta nuestro propio autoconocimiento. Quiere decir esto que si bien hemos escuchado hablar de que vivimos actualmente en total crisis, esta crisis también está muy relacionada con la palabra oportunidad. La palabra crisis viene de es una palabra griega, que permite darnos cuenta el tema de disfuncionalidad, algo que se separa. Cuando escuchamos que nuestro matrimonio está en crisis es porque algo no está funcionando muy bien. Cuando escuchamos que el equipo de trabajo está en crisis es porque el equipo de trabajo no está funcionando bien. Entonces, la palabra crisis nos habla de esa forma de cómo estábamos acostumbrados a relacionarnos y cómo esa manera de relacionarnos a partir de nuevas situaciones, de enfrentar una pandemia, ya no es funcional. Y quiero decirte que de alguna manera esta crisis está muy relacionada con nuevas formas de relacionarme. La crisis está relacionada con nuevas formas de generar vínculos, formas de actuar. Por eso decimos que nuestras crisis pueden ser miradas en forma de oportunidad. Si nuestra mirada cambia, podemos darnos cuenta desde lo que sentimos, que a partir de ahora es momento de generar un espacio de calma, de generar un alto en el camino y de darnos cuenta de que las formas como nos relacionábamos antes tienen que cambiar y que de alguna manera nuestra forma en cómo ahora tenemos que relacionarnos puede ser vista como una mejora, como una oportunidad clara. Y entonces nos vamos a un supuesto milenario que de alguna forma ya lo teníamos muy pensado, todas las culturas hablan de ello. Al final de cuentas, todo es finitud, todo es cambio, y ante esa finitud y cambio, nosotros tenemos esa capacidad de flexibilizar nuestros hábitos, nuestra conducta. Yo te decía anteriormente, nuestro mundo, nuestra forma de relacionarnos se ordena entre dos factores, nuestra familia y el trabajo. Pues la forma en cómo trabajábamos terminó y ahora eso es momento de cambiar, pero la forma en cómo vamos a hacerlo genera una adaptación continua. En esta finitud y cambio y adaptación, nuestra capacidad de ser flexibles es la que nos va a generar mayor adaptación y mucho más resiliencia, podríamos decirlo así. Y pongo esta imagen. Quiero que otra vez yo te pedí que identificaras a nivel simbólico qué significa para ti la imagen anterior. Y ahora quiero que me digas, por favor, ¿qué se te viene a la mente cuando ves esta imagen? ¿Qué se te viene a tus significados, a tu forma de ver el mundo cuando ves esta imagen? Y platícame, por favor. ¿Me ayudas, Rocío? Bueno, dice resistencia, fortaleza, valentía, logro, triunfo, perseverancia, poder, Okay. superación, éxito, capacidad, derrota al triunfo, perseverancia, posibilidades, crecimiento, todo se puede, ánimo, liderazgo, anhelo. Fíjate cómo, a pesar de nuestra adversidad,
a pesar de lo que ha estado ocurriendo, nuestra tendencia natural a generar esperanza, a generar y ver la crisis como cambio, la crisis como una oportunidad en la cual nos tenemos que adaptar, fortalece, ¿no? Es vista, sale. ¿Qué podríamos decir? Que nuestro cuerpo está totalmente diseñado para adaptarse a las demandas del medio ambiente. Es decir, a esas demandas que, como nos hemos dado cuenta, son externas, pero también a las demandas mentales y a las demandas sociales. Todo ese cúmulo de pensamientos, a lo mejor que son repetitivos y que llegan a generarnos un estrés crónico, nosotros podemos también fomentar estas palabras de certeza, de adaptación, de fortaleza, de ganas de salir adelante, de cambio, de esperanza. Y aquí hay dos elementos que son importantes en la adaptación. Fíjate que cuando hablamos de adaptación, también hablamos del tema de nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia, podríamos decir en el concepto más burdo, la inteligencia es la capacidad que tenemos nosotros para resolver problemas. Pero muchos teóricos, y además todos quienes estudian la inteligencia, hablan que la evolución de la inteligencia es la inteligencia social. La evolución de la inteligencia es nuestra capacidad para generar colaboración, para generar apoyo mutuo. Ahí, otra vez, esa palabra, ese eje transversal. La evolución de nuestra inteligencia es nuestra capacidad para resolver problemas en conjunto, a nivel social. Nuestra comunidad universitaria puede reunirse para poder generar el afrontamiento de esta problemática del COVID, de estos cambios que hemos tenido y de esta forma nueva de trabajar. Pero tú también en tu casa, en tu contexto inmediato, puedes darte cuenta que la evolución de tu inteligencia puede ser la manera en cómo platicas y cómo te relacionas ahora con tu familia para poder afrontar esta situación del COVID-19, estas emociones que son poco placenteras y que a lo mejor no estamos habituados a vivirlas tan repetidamente como es ahora. Esta inteligencia social me genera una más pronta adaptación y una mejor forma de confrontar estas situaciones. Y en esta inteligencia social, y a partir de las políticas públicas a nivel internacional que te platiqué en la Organización Internacional del Trabajo, a partir de darme cuenta de que el manejo de emociones es importante, tenemos tres ejes. Y estos tres ejes tú los vas a revisar durante tu seminario. Estos tres ejes pueden llegar a ser como hasta una maestría para ti, pueden llegar a ser una formación profunda en la cual si tú te comprometes, te responsabilizas y ahora sí te vuelves como el chofer de ese carro interior, de esa persona que eres, podrías tú generar totalmente un afrontamiento favorable, no solamente a la pandemia, sino a toda situación estresante o toda adversidad que pudieras llegar a tener posteriormente. Es por eso que estos tres ejes tú los vas a revisar. El primer eje tiene que ver con inteligencia emocional y manejo del estrés. Te platico. Ya dejémonos de pensar que tenemos emociones positivas y emociones negativas, emociones buenas o emociones malas, ¿no? Ese dilema o esa dicotomía que tenemos nosotros como manía para a lo mejor explicar el mundo, tiene que quitarse en relación a la inteligencia emocional. Nosotros tenemos dos tipos de emociones. Tenemos emociones placenteras y emociones displacenteras. Y lamentablemente las emociones que menos aprendemos a manejar tienen que ver con las emociones displacenteras. Te decía yo, tenemos la tendencia natural a huir del dolor y acercarnos al placer. ¿Qué es la inteligencia emocional?
pues profundizar en diferentes conceptos como la autogestión, el autoconocimiento, la autorregulación, ¿sí? Nuestra propia autoestima, el amor propio, para poder utilizar nuestras emociones a nuestro favor y aprender a gestionarlas de manera adecuada. ¿Por qué viene junto con el manejo del estrés? Porque si bien el estrés es ese mecanismo natural que nosotros tenemos para afrontar la realidad, nuestras emociones lo que hacen es administrar ese estrés, ¿sí? Mediante esa situación o esos estímulos naturales, orgánicos, biológicos, y también darles un significado para volverse en sentimientos. De esto vamos a estar hablando durante todo tu seminario y de hecho es oportunidad que ahora te des cuenta que totalmente importante revisar estas áreas. Segundo, habilidades sociales y habilidades de afrontamiento. Si yo te estoy hablando de que la evolución de la inteligencia tiene que ver en el cómo me relaciono para poder lograr objetivos en común en nuestra colaboración, claro que va a ser importante profundizar en cuáles son las habilidades sociales con las cuales yo ya tengo, ¿no? ¿Cómo me relaciono con las demás personas? ¿Soy empático? ¿Soy empática? ¿Cómo está mi manejo a lo mejor de mi egoísmo, de mi narcisismo, podríamos decirlo así? ¿Cómo afronto a la adversidad? ¿Cómo manejo conflictos? ¿Respeto la forma de ver el mundo de las demás personas o no respeto la forma de ver el mundo de las demás personas? Esas habilidades sociales que a lo mejor muchas y muchos tienen de forma natural, también se pueden aprender y son parte de este seminario que tú vas a formar, del cual tú formas parte y del cual tú vas a llevar a cabo. Y tercero, hablar del autocuidado es hablar de esa fortaleza personal, pero también de esa responsabilidad en la cual tú te tienes que hacer cargo de tu propio bienestar, de tu propia salud mental. Hay la tendencia de generarle responsabilidad a alguien más de nuestra propia salud mental y de nuestro propio bienestar. Si bien podemos nosotros llevar a cabo diferentes formas de apoyo, diferentes formas de relacionarnos más saludable, yo soy el primer responsable de ese autocuidado. Y el fomentar el autocuidado es algo que ha iniciado a partir más o menos de 1980. No es tan, podríamos decirlo, tan actual, pero es algo en lo cual no habíamos llevado a cabo, no lo habíamos mirado con tanta, a lo mejor, certeza, con tanta puntualidad, porque no había sido quizás necesario o porque nuestra cultura no generaba esa formación en autocuidado. Por eso ahora, totalmente una oportunidad para ti fomentar ese autocuidado. Dentro de la parte de inteligencia emocional y que de alguna manera esta charla se trata de ese manejo de emociones, quiero explicarte estas tres áreas que tienen que ver con esa asertividad emocional. La primera es autoconciencia emocional. Fíjate que el oráculo de Delfos ya lo decía, ¿no? Desde un principio, conócete a ti mismo, a ti mismo. El tener autoconciencia emocional es darme la oportunidad de percibir qué es lo que está pasando conmigo. No utilizar esos mecanismos de defensa, de negación o de evasión. Esa tendencia natural que te digo que tenemos a alejar aquello que nos molesta o a alejar de la comprensión personal esas emociones displacenteras, tienen que ver con todo lo contrario de autoconciencia emocional. Comprender nuestras emociones es prácticamente como ser ni tan autocrítico de lo que está pasando conmigo, pero no tener una positividad extrema, sino ser claro con mis fortalezas, pero también con mis debilidades, con aquellas áreas de oportunidad que tengo. Darme el permiso
de sentirme triste, de sentirme a lo mejor molesto, de sentirme a lo mejor frustrado, de sentir esa incertidumbre. Esa autoconciencia emocional es como echarme un clavadito aquí a mi corazón, aquí adentro, a mi cuerpo, y darme cuenta cómo está cada parte de mí, tanto física, pero también en mi emoción, en mi mente, en mis pensamientos. Es más, podría decirte cómo estamos hasta en nuestra parte totalmente espiritual. Es aventarme ese clavado hacia adentro y percibir qué está pasando con cómo me siento, con la relación con mis hijos, con mis hijas, con la relación con mi esposo, con mi esposa, con la relación con mi mamá, con mi papá, la relación que tengo hasta con mi área laboral, cómo me siento en en eso que hago, en eso que me dignifica, en esa actividad que la llevo a cabo para dignificarme como persona, que es el trabajo. Entonces, esa autoconciencia emocional, diría un libro magnífico de Stephen Covey que se llama Mi Minuto Esencial, es darme la oportunidad cada día de preguntarme cómo me siento hoy. Y aparte de preguntarme cómo me siento hoy, ¿qué puedo hacer en este momento para sentirme mejor? ¿Sí? Y a lo mejor no es quizás vernos con esa positividad totalmente extrema, como te lo digo, ni esa autocrítica demoledora, porque a veces en esta falsa autoconciencia llegamos a ser muy críticos de lo que nos pasa. Es más, por ahí me pongo triste porque me pongo triste, me enojo porque me enojo, me da coraje hasta percibir mis propias emociones. Autoconciencia emocional es darme permiso de experimentar esas emociones, pero comprenderlas en su justa medida. No ser ni tan autocrítico, pero tampoco con esa excesiva positividad. 2, autorregulación emocional. Yo sé que tú ya lo has hecho porque somos asertivos emocionalmente de manera natural. Tenemos diferentes formas de hacerlo. Sin embargo, el que tú clarifiques estos puntos te da la conciencia mucho más plena para que lo puedas hacer a voluntad. Si bien las emociones son esa forma en cómo reacciono, cómo me adapto a las adversidades, esa adaptación y esa percepción de nuestra biología, esa autorregulación de nuestras formas, a lo mejor de cuestiones químicas y cuestiones biológicas, nosotros podemos también aprender a manejar nuestros estados de ánimo. La autorregulación emocional sería como ese diálogo interno constante que puedo llegar a tener cuando me encuentro triste, cuando me encuentro enojado, cuando me encuentro con frustración. Es aprender a darme cuenta que si estoy experimentando una emoción displacentera, puede ser porque no esté generando satisfacción en alguna de mis áreas que son necesarias, ¿sale? Recordar nuestra autorregulación emocional es importante porque nosotros, claro que tenemos diferentes necesidades como seres humanos. Tenemos la necesidad de ser aceptados, tenemos la necesidad de ser reconocidos, de adaptarnos y generar bienestar, la necesidad de sentirnos amadas, amados, y esta autorregulación emocional me permite identificar esas necesidades en ese diálogo interno constante para poder satisfacerlas. ¿Va? Tercer punto, gestión de emociones. Ahora que ya generé autoconciencia, autorregulación emocional, ahora puedo utilizar esas emociones para poder activarme, para poder fomentar y ser un ente de influencia, poder llegar a ser yo dentro de mi familia, dentro de mi trabajo, un factor protector, porque ya comprendo el manejo de emociones, porque ya tengo esa autoconciencia, esa autorregulación. Y, por ejemplo, yo puedo disparar diferentes emociones placenteras para poder lograr mis objetivos, que sería el concepto de motivación.
puedo yo ser más empático, comprender el imaginario de las demás personas, de las personas con las cuales me reúno, de mi propia familia, de mis propios hijos, de mi propia esposa. Puedo comunicarme de manera más asertiva y comenzamos a relacionarnos de manera totalmente saludable, convirtiéndonos en una influencia social. Esta asertividad emocional con estos tres elementos podrían a nosotros permitirnos no solamente una adaptación a la adversidad, sino lo que queremos como organización, como universidad, que tú tengas una influencia allá afuera y te conviertas en un factor protector de nuestro propio Colima, de nuestra propia sociedad. Todo esto, claro que va inmiscuido en cómo nosotros trabajamos a distancia. Si bien estas generalidades en la manera de ver nuestras emociones son importantes tanto en el trabajo cotidiano como lo hacíamos anteriormente, pues ahora se vuelven mucho más importantes. Y hablar del trabajo a distancia es hablar quizás no solamente del teletrabajo, porque también podemos hacer diferentes tareas, diferentes actividades y que quizás no tienen que ver totalmente con este medio de comunicación o esta pantalla. El trabajo a distancia conlleva muchas áreas, muchas cosas que vas a estar revisando en este seminario, pero una de las más importantes, y creo yo que es totalmente fundamental revisar en este principio de tu seminario y en este preciso momento, es saber organizar nuestro trabajo y el manejo del tiempo. Mucho de nuestro desgaste emocional, de nuestra fatiga crónica, de nuestro estrés continuado, tiene que ver con nuestra incapacidad para organizar nuestro trabajo y el manejo del tiempo. Y tú me dirás, ¿a poco manejo del tiempo y organización del trabajo tienen mucha relación? Tienen más relación de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque bien te dije que nuestro mundo se ordena a partir de dos ejes importantes, nuestra familia y el trabajo. Entonces, el manejo de nuestro tiempo y el manejo y la organización de nuestro trabajo tiene una relación totalmente paralela, tiene una relación totalmente estrecha y es necesario revisarla. El manejo de nuestras emociones tiene que ver también con esa adaptación a nuestros nuevos hábitos y nuestras nuevas conductas, nuestras nuevas formas de comportarnos. Y si bien antes pensabas que a lo mejor organizar tu trabajo como lo hacías antes era una forma asertiva, una forma peculiar que te generaba resultados, yo creo que al igual que todas y todos los que estamos aquí, nos estamos dando cuenta que el trabajo a distancia requiere mayor puntualidad en la organización de nuestro trabajo y en manejo del tiempo. ¿Por qué requiere mayor puntualidad? Porque existen un montón de distracciones, existen un montón de situaciones que estamos viviendo. Estamos trabajando y al mismo tiempo nuestros hijos y nuestras hijas nos exigen tiempo. Al mismo tiempo hay que preparar la comida. Esta adaptación ha sido lenta, esta adaptación ha sido a lo mejor larga. No hemos sabido si vamos a regresar o no vamos a regresar. Esta sensación de finitud de la cual te platiqué, esta esperanza de que algo va a regresar a la vida cotidiana, hace que nosotros no nos adaptemos a organizar nuestro trabajo y a manejar nuestro tiempo en esa distancia de manera asertiva, de manera funcional. ¿Y qué sabemos del tiempo? Tú dirás, híjole Marco, esto sería totalmente todo un módulo. Sí, el manejo del tiempo en el teletrabajo va a ser parte de tu seminario, pero quiero que te quedes con esta idea que es como muy clara. Si bien hablar del tiempo quizás tiene que ver hasta con ciencias de la física, ciencias de la filosofía, algo que nos hemos dado cuenta es que el tiempo es la magnitud que permite medir una duración o separación de sucesos. Y te pongo esta imagen. Por ejemplo, algo que todas las ciencias se han dado cuenta a partir del tiempo o de significar el tiempo, conceptualizar el tiempo, es porque el tiempo mide el paso de un estado ordenado
a otro más desordenado. Y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, estos papelitos de papel. Si yo los dejo ordenados, yo me puedo dar cuenta de que pasa el tiempo porque sucede que de forma natural estos papelitos se desordenan, ¿sale? Al igual que tu casa, cuando la ordenas en la mañana, cuando la limpias, de manera natural, esta se desordena a partir de que pasa el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos nosotros, pues, subeditados a generar una capacidad de trabajar con el orden y con el desorden, ¿sale? Por eso tenemos que de alguna manera saber organizar nuestro trabajo para generar un mayor manejo del tiempo. ¿Qué podríamos decir? Pues que en este trabajo a distancia, en esta forma nueva de relacionarnos laboralmente, pues existen diferentes formas que llegan como desventajas para desordenar aquello que quizás ya habíamos ordenado y aquello que quizás ya nos habíamos adaptado. Estas formas de relacionarnos en el trabajo a distancia, pues nosotros nos hemos dado cuenta que tienen diferentes desventajas y una de ellas es el montón de distracciones. ¿Cuántas distracciones nosotros nos podemos dar cuenta que existen a partir del trabajo a distancia? Y quiero, por favor, Chio, si me das la oportunidad, que me pongan aquí cuáles son las distracciones que el público identifica en relación al trabajo a distancia y que me platiques algunas de ellas. ¿Cuáles serían aquellas distracciones que tú identificas? Y por favor, compártelas con el grupo. Cuidar a bebé, comer, las redes sociales, el cuidado de los hijos, las labores, las fallas de internet, los ruidos en casa, las mascotas, los ruidos externos, la televisión, pláticas de otras personas, los vendedores, falta de planeación, falta de equipo, cuidado de los hijos. Y prácticamente, Chio, yo te podría decir que si nosotros llegamos a hacer como una tabla en donde enumeremos las diferentes distracciones, te podría asegurar que quizás tengamos muchas distracciones en común, muchas cuestiones que son como muy común para todos y todas, pero también existirían muchas distracciones muy individualizadas. Dentro del trabajo a distancia, tiene que ver con que esta organización del trabajo es disminuir al máximo estas distracciones. Sin embargo, las podemos notar que son parte de estas desventajas y parte de lo que tenemos que generar como adaptación. Pero muchas de estas distracciones también son totalmente individualizadas y pueden llegar a ser pues muy diferentes entre unos y otras, ¿no? Segunda desventaja, no establecer un ambiente laboral. Y te estoy hablando de estas desventajas para que tú, de manera natural, de forma personal, estés buscando la manera de a lo mejor alejarlas. Cuando no establecemos un ambiente laboral, tanto en horarios, tanto en espacio, puede llegar a ser ese trabajo a distancia totalmente desventaja para poder organizarlo de manera favorable. Tercer desventaja, el soporte técnico va por nuestra cuenta. Aquí nos podemos nosotros percatar hasta de las desigualdades sociales en las cuales nosotros vivimos. De hecho, hace rato te platicaba de la Organización Internacional del Trabajo y una de las fuertes demandas o de las fuertes situaciones y complicaciones que tuvo el teletrabajo tiene que ver con la desigualdad acerca de nuestro acercamiento a la tecnología, nuestra alfabetización digital, ¿sale? Si bien nuestra universidad ya alfabetizó digitalmente a esos agentes TICs, también nosotros, tú que eres parte de la Universidad de Colima, es necesario también que te alfabetices digitalmente. Por eso, dentro de este seminario también veremos algunos temas relacionados con esto. Bueno, la demanda de trabajo limita nuestra convivencia, sí, y más cuando no estamos acostumbrados a trabajar dentro de casa.
creemos que el espacio de casa es para la total convivencia y cuando nosotros combinamos ese espacio de trabajo para la convivencia y para el ambiente familiar, podemos llegar a ser como hasta desagradables en nuestras relaciones familiares, ¿no? Va a limitar de alguna manera la convivencia saludable cuando no hacemos esos espacios de manera totalmente limitada. Y también, pues, ¿cuántos de ustedes y cuántos de nosotros pues no extrañamos a nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Creemos que esta sensación de tener cerca al compañero o a la compañera era solamente algo que estaba en mi mente, una necesidad como muy ajena a nosotros, pero no, nosotros tenemos una necesidad genuina de generar vínculos con quienes trabajamos, de socializar. Y una de las desventajas del trabajo a distancia tiene que ver con eso, que va acompañada también con la limitación de las relaciones humanas. Y mucho es visto como desventaja cuando nosotros no somos alfabetizados digitalmente o cuando tenemos esta dualidad de que el distanciamiento social es no hablarle a nadie más cuando podemos acercarnos por este tipo de medios, ¿no? Por medios virtuales, por medios digitales. Que lo que nos salva del COVID-19 tiene que ver con un distanciamiento meramente físico, no un distanciamiento social. Yo puedo ser parte de la sociedad, relacionarme, pero estar alejado físicamente y cercano con mis compañeros y compañeras. Así como tiene desventajas, y este podría ser un grupo de los cuales dentro de la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo se mencionaron, también hay algo que se llama tecnopositivismo. Hay gente que le ve muchas ventajas al tema del trabajo a distancia y del teletrabajo. Y quiero comentarte algunas de ellas. Yo no sé si te has dado cuenta, pero esto de no salir al tráfico, ¿sí? O el gasto de transporte es una de las ventajas como muy notorias del trabajo a distancia, ¿sí? Si bien no sé cuánto tiempo tengas viviendo en Colima, me imagino que mucho tiempo porque somos una comunidad universitaria, pero el tráfico ha cambiado. Y si bien no tenemos un tráfico muy pesado como otras ciudades, el trabajo a distancia ha mejorado que ese tiempo, ¿sí? Y ese gasto de transporte totalmente lo evitemos, ¿no? Aunque tú no lo creas, cuando nosotros nos alfabetizamos digitalmente y cuando damos un seguimiento pertinente a todas las recomendaciones que nos da nuestra organización y nuestra universidad para poder trabajar a distancia, existe mayor desempeño y se ha visto en mejora la satisfacción laboral. Nos sentimos mucho mejor estando a distancia. Y me podrían decir, esto lo hemos debatido en algunas ocasiones, pero los números y la ciencia no miente. Las estadísticas, los diferentes estudios que se han realizado en diferentes organizaciones nos han dicho que hay mayor desempeño y mayor satisfacción laboral. Ahorro de tiempo y recuperación de horas en el trayecto. Recordemos que no solamente tenemos personas que viven solamente o que trabajan o trabajaban solamente en la capital. Tenemos compañeros y compañeras que se trasladaban a otros municipios de lo que es el estado de Colima, a Tecomán, a Quesería, a Villa de Álvarez, a Manzanillo, y hemos tenido ese ahorro y recuperación de horas de trayecto para estar totalmente en cuidado de nuestra familia y a lo mejor fomentar, en lugar de ver esa crisis, fomentar y tener esa mirada de oportunidad. Porque cuando nosotros volteamos a ver alternativas y queremos mirar de diferente forma lo que está ocurriendo, nuestra realidad se transforma totalmente. Horarios flexibles, claro que es una ventaja. Puedo tener mayor capacidad para organizar mi trabajo y organizar mi tiempo. Dentro de tu seminario te vas a dar cuenta que existen actividades muy puntuales en las cuales te va a ayudar a generar un mayor y un manejo más eficaz del tiempo y de organización del trabajo. ¿Qué recomendaciones te doy tanto para vivir este seminario como para mejorar emocionalmente este trabajo a distancia? Pues primero,
necesitamos generar esa activación, fomentar emociones placenteras en nuestro cuerpo, en nuestra vida, al momento de despertarnos. Hay personas que creen que el teletrabajo es estar en pijama todo el tiempo, ¿sí? O estar en la cama. Aquí nos vamos a dar cuenta que si nosotros seguimos así, pensando así en el trabajo a distancia, nuestro padecimiento en nuestra asertividad emocional empieza a disminuir. ¿Qué recomendaciones te damos? Báñate y vístete, ¿sale? Para generar una activación. Busca una posición cómoda. Necesitas generar un ambiente dentro de tu hogar para el cual le vas a dedicar a esa actividad que te dignifica. ¿Cuál es la actividad que te dignifica? Tu actividad laboral, tu trabajo. Y como esa actividad te dignifica, te pido por favor que evites trabajar en tu cama o trabajar en sillones. Elige un lugar adecuado, acondiciona un lugar dentro de tu casa, dentro de tu espacio para que puedas dedicarle a tu trabajo. Minimiza las distracciones. ¿Qué distracciones tenemos? Si bien la familia puede ser quizás una parte totalmente importante porque le da orden a nuestra vida, tenemos el montón de distracciones que quizás no son necesarias, que quizás las buscamos y por hábitos poco adecuados siguen estando. Una de las problemáticas que vamos a revisar también o que deberíamos revisar dentro de estos seminarios es qué adicción estás generando a los medios digitales y al Internet, pero no esa adicción al teletrabajo, porque podríamos decir que muy pocas personas utilizan el Internet totalmente para cultivar su dignificación de actividad laboral o también para poder nutrirse de información pues, que les genere mayor asertividad, mayor manejo de su trabajo, mayor manejo emocional, sino que tenemos distracciones como música, como Facebook, como Netflix, de manera totalmente excesiva. Si bien la organización de nuestro tiempo puede también ser dedicada al tiempo de ocio y que es totalmente natural y genera bienestar emocional, en muchas ocasiones estas distracciones se vuelven adictivas a nosotros y abusamos, generamos exceso, ¿sale? Y permiten que mi trabajo quede en segundo lugar o no permiten esa adaptación al trabajo a distancia. Y cuarto punto, como recomendación, hay que afinar detalles. ¿Qué es afinar detalles? Revisa cuáles son las herramientas que utilizas en el trabajo a distancia. Revisa qué es lo que puedes hacer tú para actualizarte y sobre todo también qué puedes buscar y encontrar dentro de tu universidad para poder afinar cada vez más esa adaptación y esos detalles al trabajo a distancia. Estar aquí el día de hoy es afinar esos detalles. El estar aquí, el tener participación en este seminario, puede darte la pauta de afinar esos detalles y fomentar una mejor adaptación. Siguiente tema. Como punto importante, ante este manejo de emociones dentro del trabajo a distancia, uno de esos ejes transversales de los cuales hemos estado platicando tiene que ver con el tema del autocuidado. Y el autocuidado, yo quise expresarte estas dos palabras, porque el autocuidado tiene que ver con diferentes conceptos. Quizás tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con la autoconfianza, tiene que ver con el amor propio. Pero hay dos palabras como muy importantes que me resuenan cuando hablo de autocuidado. Y una de ellas es el respeto y totalmente el cuidado. Hay un autor que se llama Erich Fromm, que tiene un libro maravilloso que se llama El arte de amar. Y este autor dice que el amor es la preocupación activa por la vida y el respeto y cuidado de quien amas y lo que amas. Y hay otro concepto muy claro que podemos nosotros aquí desmenuzar, que es el de confianza.
el autocuidado está muy relacionado también con la palabra confianza. ¿Por qué? Porque la confianza se genera a partir de que nosotros generemos respeto y cuidado por nuestras ventajas y nuestras desventajas. Cuidarnos a nosotros mismos es aprender a mirarnos, aprender a apapacharnos, aprender a generar amor propio por lo que sucede con nosotros, responsabilizarme de mi propio bienestar. Y entonces aquí yo a bote pronto te diría, ¿cuántas veces postergas tu bienestar por distracciones o por falta y fomento de mirarte a ti mismo, a ti misma? ¿Cuántas veces te acostumbras a tener ese dolorcito en la espalda, ese dolor en la muela, esa sensación de fatiga y no haces nada para poder solucionarlo? ¿Tiene que ver con nuestro cuidado? Sí. ¿Tiene que ver con la manera en cómo nos amamos a nosotros mismos? Sí. Y entonces, aquí el autocuidado, ¿sí? Cuando lo fomentamos, cuando manifestamos ese respeto y amor propio, podemos nosotros fomentarlo tanto a nuestra familia como a nuestra área laboral. Dentro de este seminario que tú vas a tener, claro que vamos a estar revisando el tema del autocuidado. Ahora va a ser un eje transversal. De hecho, quien piense que el autocuidado no es importante, es algo que a lo mejor suena hasta muy cursi, pues no se equivocó de universidad, ¿no? No se equivocó ni de estado, ¿no? Se equivocó de planeta. El autocuidado ahora es primordial porque nos responsabiliza acerca de nuestro propio bienestar para así volvernos nosotros fomento de bienestar para otras personas. ¿Qué es importante revisar en relación al autocuidado? El movernos. El movimiento totalmente es vida. Tú ya lo sabes. ¿Cuántos estudios, cuánto has escuchado acerca de que tenemos que estar en movimiento para poder fomentar una mejoría y un bienestar emocional y bienestar físico? Yo te preguntaría, ¿tomas el sol diariamente? ¿Sales a caminar? ¿Tienes alguna actividad física? ¿Revisas de alguna manera cómo ese movimiento te genera también a ti conciencia de qué es lo que sientes, qué es lo que experimentas? De hecho, dentro de la Universidad de Colima tenemos personas con mucha experiencia acerca de cómo ese movimiento y cómo generar actividades como danza, terapia y movimiento puede fortalecer nuestra manera de autorregulación, de autoconciencia emocional. ¿Cómo podemos iniciar? Dándome cuenta de que tengo que moverme todos los días, ¿sale? Con algún tipo de ejercicio, con algún tipo de actividad en la cual tenga yo que desplazarme de un lugar a otro. Descanso y sueño. Platicábamos en la preparación de esta charla y nos dábamos cuenta que una de las situaciones que ha afectado mucho más el tema del COVID-19 a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, tiene que ver con los padecimientos del sueño, ¿sale? Si tú en algún momento identificas insomnio primario, ¿no? A las primeras horas de la noche, que no puedas conciliar el sueño, insomnio medio, te despiertas por la noche, ¿sí? En la madrugada y ya no puedes conciliar el sueño, o de pronto te despiertas muy temprano por la mañana y no tienes la capacidad para descansar, dormir una siesta durante el día, algo está pasando con la forma en cómo descansas y la calidad de tu sueño. Si algo nos hace mejorar en nuestro bienestar emocional, tiene que ver con favorecer constantemente periodos de descanso de calidad y la calidad de nuestro sueño. Te platico, dentro de los padecimientos de salud mental que hemos tenido con mayor fuerza y con quizás con mayor abatimiento a la vida de nosotros como seres humanos, tienen que ver con los trastornos del sueño y los trastornos de ansiedad. Identifica, por favor, no lo dejes para mañana.
checa ese autocuidado personal y si no estás descansando de forma adecuada, puedes pedir ayuda, puedes revisar los temas a mayor profundidad con todos los profesionales y con todo el apoyo que la Universidad de Colima te está generando, te está dando. ¿Qué otra parte es importante en este autocuidado? Profundizar nuestro contacto y vínculo. Otra vez, el dilema del distanciamiento social con distanciamiento físico, ¿sale? Tenemos la idea de que el distanciamiento físico es no profundizar en nuestro contacto. Podemos estar en contacto emocional, en contacto mental y en contacto quizás físico con la familia, ¿sí? ¿Para qué? Para profundizar ese vínculo. Cuando yo profundizo ese vínculo de autoconciencia emocional, cuando me reviso, cuando genero amor propio, inmediatamente puedo fomentar una profundización en el vínculo con la otra persona, ¿sale? Y aquí me gustaría que nosotros tuviéramos la capacidad de volver a admirarnos y que admiraras a las personas que están a tu alrededor. La palabra admiración está muy relacionada con el amor. Se dice que nosotros dejamos de amar cuando dejamos de admirar a las personas que tenemos cerca. Dejamos de amar a nuestra pareja cuando dejamos de admirar a nuestra pareja. Admirar es ver a profundidad. Admirar es mirar a detalle. Si nosotros nos damos la oportunidad de mirar a detalle a las personas que nos importan, de mirar a detalle a nuestra esposa, a nuestro esposo, de mirar a detalle a nuestro padre, a nuestra madre, de mirar a detalle a nuestros hijos, profundizamos nuestro contacto y vínculo. Y cuando profundizamos ese contacto y vínculo, el amor se da de manera totalmente natural. ¿Es importante para el autocuidado? Sí, porque es una de nuestras necesidades más superiores. Esa necesidad de generar contacto, vínculo, de ser amados, amadas, de ser reconocidos y aceptados. Y por último, parte de nuestro autocuidado tiene que ver con solicitar apoyo profesional. Si tú ya aprendiste a mirar hacia adentro, puedes darte cuenta de cuáles son esas partes que necesitan afinarse. ¿Qué es lo que necesitas detallar de lo que sucede contigo? Y dentro del apoyo profesional, pues están los profesionales de la salud, tanto física, pero también los profesionales de la salud mental. Quitémonos ese paradigma de la psicología, del trabajo social, de que solamente es para situaciones complicadas o situaciones problemas. Estamos viviendo un momento en el cual necesito solicitar ese apoyo, ¿sale? Para poder adaptarme mejor y para poder cambiar mi mirada y ver en lugar de crisis una oportunidad. Y Chio, yo les preguntaría aquí, a partir de este momento, pues ¿cuándo sería bueno comenzar con ese autocuidado? Y me gustaría que resonara y retroalimentación de quienes están aquí con nosotros. ¿Cuándo crees que es importante iniciar con este autocuidado? Comenzar con esta mirada diferente, ¿ahora o cuando sea demasiado tarde? Y me ayudas a leer, por favor, qué es lo que nos comenta. Bueno, solo dicen desde ayer, hoy, ahora, ya, hoy, desde este momento, inmediatamente. Pues invitarles a todos y todas que si te estás dando cuenta que ahora es el momento para iniciar, para fomentar ese autocuidado, pues tomemos nuestra responsabilidad ahora, ya y no cuando sea demasiado tarde. Muchísimas gracias y bueno, con esto me despido. Muchas gracias, Rocío. Dejo el micrófono para ti. Pues muchas gracias, Marco. Bueno, tenemos algunas preguntas que se repiten y bueno, como bien dijimos al inicio, íbamos a dar prioridad a las preguntas más frecuentes y bueno, hay dos preguntas más frecuentes que hacen. Una tendría que ver con el autocuidado personal, cómo lo hacemos integral y cuándo se convierte, o la diferencia entre egoísmo y autocuidado, digamos.
Y la otra tiene que ver con la ansiedad. ¿Cómo manejamos los periodos de ansiedad en nuestra familia o en otras personas? Ok. Fíjate que esta primera pregunta en donde nos hacen sobre el autocuidado y el egoísmo, hemos tenido nosotros la tendencia a generar como que el no mirarnos y el pensar que el egoísmo proviene de pensar en nosotros mismos, preferirme a mí mismo, es muy diferente con el tema a lo mejor de egolatría, creer que yo soy el centro del mundo, el centro de todo, ¿no? El egoísmo a cierta medida es totalmente saludable, porque egoísmo tiene que ver con preferirme a mí mismo, ¿sí? Para poder estar bien yo y así fomentar un autocuidado en las personas que más me importan, que más me rodean, ¿sabes? Es todo un tema que podríamos profundizar, pero sí, el autocuidado tiene que ver con aprender a preferirme a mí misma, a mí mismo, en un momento, voltearme a ver, mirarme y hacerme responsable de mi propio bienestar. Por ahí hay un libro de lectura muy sencilla que creo que les gustaría mucho. Es de un autor que ha profundizado en estos temas de bienestar, se llama Jorge Bucay, y habla acerca de la autoestima y el egoísmo. De la autoestima al egoísmo se llama el libro. Sería importante a lo mejor en algún momento compartírselos, pero claro que tiene que ver con el tema de autocuidado. Y la segunda pregunta, me dices que es sobre ansiedad, ¿verdad, Rocío? ¿Cómo manejar la ansiedad? Fíjate que nosotros hemos dado charlas aquí en la universidad acerca precisamente del manejo de ansiedad. Toda esta hora dedicada al manejo de ansiedad. Pero la ansiedad tiene que ver con esa sensación y esa necesidad de certidumbre. Yo vivo ansiedad cuando quiero ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Cuando yo quiero ver, como tener esa espada del augurio de los Thundercats y querer ver el futuro cuando no podemos verlo. La ansiedad tiene que ver con un mal manejo tanto de la frustración como de la aceptación. Cuando nosotros nos da miedo esa incertidumbre y no nos adaptamos a no tener control de muchas de las cosas que suceden, nosotros experimentamos ansiedad. La ansiedad tiene que ver más, la ansiedad ya crónica, porque podríamos decir que tenemos la experimentación de ansiedad natural y que nos adapta a las situaciones que nos podemos enfrentar, a nuestras adversidades, pero la ansiedad crónica tiene que ver mucho con el tema de creencias sobre nuestro mundo y de no poder manejar la incertidumbre y la frustración, que las cosas no salgan como yo quisiera que salieran, con esa necesidad de control que llegamos a tener en muchas de nuestras personalidades y que a veces no soltamos y no queremos permitir aceptar mucho de lo que está ocurriendo. También para eso, si en algún momento alguien de quien nos está escuchando vive periodos de ansiedad crónicos muy fuertes, puede solicitar apoyo y ayuda. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, el teléfono de la Clínica Universitaria de Atención Psicológica, del CUAP, o también llamar al CDF. Pues muchas gracias, agradecemos al maestro Marco Álvarez y bueno, decirles al maestro Juan Carlos, a Sally, a Carmen, a Moisés, a los que nos escribieron, a Yesuni, a Miriam, a Guadalupe, que bueno, les enviaremos las respuestas vía correo electrónica de sus preguntas y se las haremos llegar al maestro Marco Álvarez. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues agradecerte, Marco, por estar compartiendo el día de hoy un buen inicio de nuestro seminario. Y bueno, recordarles que los esperamos el próximo martes 5 de octubre a la segunda charla, que es etiqueta digital para videollamadas. Y bueno, gracias a todos por haber estado el día de hoy con nosotros y bueno, que pasen una excelente tarde-noche.